lo que Él dice que soy. Que Dios nos siga hablando, porque creo que hasta este momento nos ha hablado mucho, y que Dios siga hablando en nuestras vidas. Amén. Efesios capítulo 4 versículo 22. Vamos a leer el versículo 22 hasta el versículo 24. Amén. Dice la palabra de Dios. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por traernos a tu casa. Gracias porque sabemos que tú vas a hablar en esta noche a nuestras vidas. Gracias, Dios. Gracias porque tú dices muchas cosas a favor de nosotros. Ayúdanos a entender que nosotros somos lo que tú dices que somos. Tenemos lo que tú dices que tenemos. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a valorar todo aquello que tú has colocado en nosotros. Y en ningún momento nos permitas, Señor, despreciar lo que tú nos has dado. Señor, tú eres maravilloso, y en tu infinita misericordia tú nos tienes en esta noche aquí reunidos. Por eso te pedimos, habla nuestras vidas, Señor, y te pido que tú hables a través de mí, Señor, que no salga palabra de hombre, que salga palabra tuya, esa palabra que edifica, esa palabra que transforma, esa palabra que cambia. Señor, por eso una vez más te pido, por favor, habla a través de mí. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén. Amén. Puede tomar asiento. Bueno, hemos estado hablando ya durante estos últimos miércoles un tema. ¿Hay alguno nuevo? Creo que no, ¿cierto? Bueno, entonces ya el resto sabe que los miércoles hemos estado hablando acerca del tema lo que Él dice que soy. El versículo que acabamos de leer en Efesios capítulo 4, que es lo que estamos haciendo, es un estudio del libro de Efesios. Qué maravilloso es este libro, porque nos habla de lo que Dios quiere que nosotros como hijos de Él entendamos, ¿sí? Ahora, estos versículos que hemos leído del apóstol Pablo es tan maravilloso. Técnicamente este libro es uno de los libros más maravillosos que hay en la Biblia, porque esta epístola a los Efesios es una carta hecha en una prisión, ¿sí? Entonces, cuando vayamos leyendo todo esto y vayamos siguiendo el estudio de Efesios, que van a continuar por unos 2 miércoles más, recordemos algo: esto fue escrito en una prisión, ¿sí? Imagínese usted en una prisión, ¿cómo estaría? ¿Sí? A veces somos nosotros quienes, uno en una prisión necesita ánimo, pero ¿le ha pasado a usted en ir a visitar a alguien a una prisión? Y más si es alguien, obviamente, que conoce de Cristo y tiene en su vida a Cristo. ¿No le pasa que usted va a animar y sale animado usted? ¿Sí? Yo me acuerdo que yo fui a una prisión, no presa, sino a visitar aquí en Colombia, pues no sé cómo se llamará esa prisión que yo fui, pero y que yo ya iba en la mente, bueno, les voy a decir que Dios tiene propósitos, etcétera, todo lo que uno se va mentalizando para animar a la gente. Y a la final conocí a esas personas tan maravillosas, tan llenas de Dios, tan fuertes en el espíritu, que ellos salieron animándome a mí que yo a ellos. Y es lo que pasó aquí con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo mandó esta carta, aparentemente él ya estaba en la prisión en Roma, pero era alguien que estaba preso, animando a un pueblo creyente. Nosotros vemos en muchas epístolas que escribió el apóstol Pablo que él escribe a los gentiles, habla mucho a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los que no tenían a Dios, los que no eran judíos. Ahí está. Los gentiles eran los que no eran judíos. Entonces les habló muchas veces a ellos, pero en esta epístola les habla a personas que ya conocen de Dios, ¿sí? Yo decía, mientras Dios me hablaba este mensaje: Señor, ¿cómo voy a hacer si hay una persona nueva? ¿Sí? Porque este mensaje es para personas que ya conocen del Señor. Bueno, Dios sabe por qué no vino hoy una persona nueva. Sin embargo, yo sé que esta palabra el apóstol Pablo
bueno, del capítulo 1. En el capítulo 1 nos ha hablado Dios, no sé quiénes se acuerdan que predicó el pastor Alberto, ¿sí? Pastor Alberto nos habló la importancia de saber quiénes somos y vivirlo con altura. ¿Se acuerda? Que fue un mensaje maravilloso, fue el inicio de esto. ¿Sabe qué, iglesia? Hay algo que a nosotros se nos olvida muchas veces, es cuál es mi papel de mí como hijo de Dios, como creyente, como servidor de Cristo aquí en la tierra, ¿sí? Se nos olvida muchas veces qué papel es el que yo debo cumplir aquí, y comenzamos a vivir una vida de creyente, una vida de iglesia, una vida de que yo voy, me congrego. Pero iglesia, quiero decirle algo, hay mucho más. Hay mucho más que solo venir a la iglesia, escuchar e irnos. Hay mucho más de lo que Dios tiene para nosotros. Por eso es que lo que predicaba el pastor Alberto del primer capítulo, nos hablaba de la importancia de saber quiénes somos y vivir eso, y no vivirlo por vivir. Como que hay gente que dice, qué sé yo, ¿usted qué es? ¿Qué trabajo tiene? No sé, yo soy panadero. Sí, no, es que es un trabajo duro, panadero. No. Y hay otras personas que pueden decir, ¿tú qué eres? Panadero. Yo soy panadero, hago buenos panes. Es más, mis panes son catalogados como los mejores de este lugar. ¿Qué diferencia hay? Ambos son panaderos, pero la diferencia es cómo estás viviendo eso que eres. Pero ¿cómo vamos a vivir con altura eso que somos si ni siquiera sabemos quiénes somos? ¿Sí? Así que los que no han escuchado la primera prédica, pues pidan los audios que ahí está en el primer capítulo. El segundo que Dios nos transmitió la palabra a través de la pastora Yulma, nos hablaba de la importancia de saber qué tenemos, pero que no lo merecemos. ¿Sí? Que decía, el apóstol Pablo decía, nosotros estábamos muertos en pecado. Nosotros que no éramos nada, que estábamos envueltos en nuestros delitos, en todos nuestros pecados, éramos muertos, pero por la gracia de Jesucristo hemos sido resucitados juntamente con Él, y ahora todo lo que tenemos es gracias a Él, gracias a que Él nos hizo resucitar con Él, y ahora somos partícipes de todas las riquezas en gloria. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso que nosotros, ni tú ni yo, merecíamos lo que el día de hoy tenemos. Pero aquí el apóstol Pablo en el capítulo 2 nos hablaba de eso que nosotros no solo somos, sino tenemos, pero sin merecerlo. A veces es ahí cuando nosotros entendemos que lo que yo tengo no lo merezco, hace que yo valore lo que tengo. Hace que yo lo valore. En el capítulo 3, que fue el hermano Darío el miércoles pasado, el Señor nos hablaba de que todo lo que somos es por su gracia. Es por la gracia. ¿Qué es una gracia? ¿Qué es la gracia? Es un favor inmerecido, que no lo merecemos, ¿sí? Yo muchas veces me pongo a preguntar y me pongo a pensar, mejor dicho, y digo, Señor, ¿qué has visto en mí para que yo el día de hoy no sea alguien que esté en una secta? ¿Sí? Que yo el día de hoy no sea, qué sé yo, no tenga una religión alejada de Dios, y que dé mi cabeza y dé mi vida por esa religión, de mi vida por esa secta. ¿Qué has visto tú en mí para que tú me traigas a tu presencia? Es la gracia, iglesia. Es la gracia, es un favor inmerecido. ¿Qué ha visto hoy Dios para tenernos aquí en su casa? Es su gracia nos ha traído. Su gracia nos ha ayudado a alistarnos y a llegar a este lugar. En el capítulo 3 Pablo habla acerca de todo lo que somos, pero somos por su gracia. Que solo si nosotros entendiéramos todo eso, vamos a poder comprender ese grado de amor que tiene. Dice en este capítulo 3, para que lleguemos a comprender la anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor de Cristo. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. Nos habla de que nosotros tenemos que saber quiénes somos, tenemos que saber qué tenemos, ¿sí? Y tenemos que saber que lo que hoy somos y lo que hoy tenemos es gracias a Él.
Ahora bien, vamos a ir al capítulo 4, que es lo que dice el apóstol Pablo. En el capítulo 4, versículo 1 al 6, mire que en este capítulo, en todo este capítulo, habla algo tan maravilloso que mientras yo leía, yo decía, no, esto es entender una identidad ministerial. Esto es entender realmente para qué les sirvo, es tener una identidad, lo que yo les diga, para que un hijo de Dios, sí, por ahí, con pruebas, no, soy un hijo de Dios, viene pruebas, viene luchas, pero Él está siempre peleando por mí. Eso es lo que Dios quiere que nosotros comprendamos, cuál es nuestra identidad. Aquí Pablo da instrucciones para un nuevo hombre. Por eso, esta carta ha sido escrita para creyentes. Ha sido escrita para gente que conoce al Señor. El día de hoy, el mundo, mire, el mundo el día de hoy, ¿qué es lo que dice? Haz esto, si haces esto vas a llegar a ser alguien. A veces uno le dice, bueno, ¿para qué estudias una carrera? Porque quiero ser alguien en la vida. Es lo que el mundo dice, ¿sí? Pero en realidad lo que Dios dice es que si eres alguien, llegarás a ser algo. Si nosotros realmente sabemos quiénes somos, entonces vamos a poder llegar a ser aquello que Él ha preparado para nosotros. Pero si nosotros desconocemos quiénes somos, nunca vamos a poder vivir los planes maravillosos que Dios tiene para nosotros. En Efesios capítulo 4, versículo 1, vamos a leer al versículo 1 al 6, por favor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí está hablando, gracias, el apóstol Pablo está hablando, miren lo que dice, yo pues, preso en el Señor. Recordemos una vez más lo que decía en el principio, esta epístola, esta carta ha sido escrita él estando en prisión. Él no decía, no, es que yo estoy aquí, me agarraron allá y entonces por eso, no, yo pues estoy preso, pero sé que es por las cosas, por la causa del Señor. Él mismo se identificó y dijo, estoy preso no por el hombre, estoy preso porque son los planes de Dios. Y entonces este apóstol dice, yo pues preso en el Señor, os ruego. Mire, esta palabra os ruego es el mismo ruego que aparece en Romanos 12, ¿sí? Cuando dice, os ruego que se presentéis ante el Señor sin mancha, puro, sin mancha. ¿Saben qué? Este os ruego es una rogativa de alguien que entendió los beneficios de andar como ¿qué? Dice aquí, dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Es una rogativa de alguien que entendió los beneficios de andar dignamente, de saber valorar lo que Dios le ha dado. A veces uno ignora y eso nos ha pasado muchas veces, que en el trabajo usted llega puntual, ¿sí? En el estudio, en la universidad, usted llega es puntual. Llega tarde, perdió. Pero ¿dónde llegamos tarde? A la iglesia. Aunque bueno, también no está de más felicitar que este último tiempo muchos servidores de la iglesia, ya sea en miércoles, ya sea en domingo, no, esto lo toman como un trabajo. Aquí nadie le paga, no hay un sueldo, pero Dios le paga. Y por eso también yo me imagino que esas personas que llegan corriendo, no, es que nos van a cerrar la puerta. Los servidores, ¿no? Ya, los servidores ya me entienden lo que estoy diciendo. ¿Qué es eso? Correr, por favor, me queda un minuto para llegar, ¿sí? Y están aquí, puntuales, puntualitos. Cerraron la puerta, usted se siente satisfecho porque está adentro y no está afuera. Son personas que entendieron que el llamado que Dios les ha dado pueden caminar según ese llamado dignamente, valorando, ¿sí?
Pero a veces nos pasa, aún nos sigue pasando de pronto alguna vez, de que nuestro llamado, nuestra vocación que Dios nos ha dado, lo tomamos como, ¿sí? Como que es más, hasta en otras palabras, uno no lo dice, pero en otras palabras a veces lo demostramos, como que antes de gracias que vine, antes de gracias que canto, antes de gracias que estoy sirviendo, antes de gracias que estoy aquí sentado aplaudiendo. Antes de gracias que no me dormí en la prédica. Pero aquí el apóstol Pablo dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. En Filipenses capítulo 1 versículo 27, por favor, si lo tienen ahí. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Mire qué es lo que dice: solamente dice que os comportéis como es digno, ¿sí? Como es digno del evangelio. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, bueno, nos está dando instrucciones cómo debemos andar. Listo, ¿cuál es el camino por el cual yo debo andar? Debo andar como es digno. ¿Sí? Lo que les digo, que eso les quede grabado, no es un panadero, es un panadero, no es un servidor, es el servidor. Es el servidor. Sé que muchas veces, por ejemplo, una vez una persona me decía: ¿y en serio tú tienes carrera? Yo no sabía que tú tenías carrera, yo pensé que solo eras una misionera y ya. Y yo, ok. Yo sí tengo una carrera. Sí he estudiado una carrera, por si acaso, soy contadora. ¿Cuento unos chistes? No, mentira. Sí tengo una carrera, soy contadora. Pero ¿sabe qué? Para mí mi mayor orgullo es que me digan misionera, porque le sirvo al Señor. Y no le sirves a cualquier señor, iglesia. Yo quiero animarte a eso, a que tú realmente puedas comprender que lo que Dios nos ha dado es mucho más grande que el hombre, que este mundo nos puede entregar. El Señor nos ha escogido, y por eso Pablo les dice: anden como es digno de la vocación con el cual ustedes han sido llamados. No andar, y mire, sus vecinos y todos los que los miran alrededor, que saben que usted es cristiano, que no ande por ahí. No, usted ande con la cabeza en alto. No se le olvide que es un hijo de Dios. No se le olvide que al Dios a quien le sirve es el Dios todopoderoso, es el que todo lo puede, es ese Dios maravilloso, ese Dios grande, bueno, bondadoso, el dueño de todas las riquezas. Es a ese Dios a quien usted le sirve. Por eso no podemos darnos el gusto de decir: sí, soy cristiano. No, soy cristiano, soy hijo de Dios, soy ministro, soy predicador, soy ujier, soy servidor, o qué sé yo, soy de consolidación, recibo a las personas. ¿Me entiende? Con altura vivir lo que Dios nos ha dado. En Colosenses capítulo 1 versículo 10, por favor. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Andéis como es digno, creciendo. ¿Qué es digno? Mire, digno quiere decir que es de suficiente peso. Digno. Pablo está diciendo: anden con suficiente peso, ¿sí? Por ejemplo, si una persona muy, qué sé yo, con mucha autoridad, un alcalde viene aquí, es más, si el presidente viene aquí, ¿sí? Él no tiene que entrar diciendo: hola, por si acaso soy presidente. No. Todo el mundo lo conoce. Y todo el mundo: uy, señor presidente. Antes de pronto hasta se le olvida: pastor, señor presidente, ¿qué le sirvo? ¿Quiere agüita? Bueno, no, déjenme, no vaso de plástico, no, denme uno de vidrio, traigan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llegó el presidente. Que cuando usted llegue a su casa, llegue a su trabajo, llegue a sus clases, a la universidad, diga: llegó el Hijo de Dios, con suficiente peso, sabiendo quiénes somos, creyendo realmente: yo soy un hijo de Dios, ¿sí? ¿Sabe? Ha habido una vez en la que cuando mi hija Abril, la primera, estuvo en el hospital, había una enfermera, que esa enfermera, yo digo, no era la enfermera, era el diablo ahí queriendo
queriendo pues obviamente causar muchas cosas en el corazón de uno. Viene y comienza cada niño y dice, este niño tiene esto, y está con otro estudiante, este niño tiene lo otro, está explicando, y este niño, y menciona a mi hija y decía los nombres, y este se llama Santiago y tiene esto, tanto, y llega mi hija y dice, esta niña tiene muchos problemas, pero y yo, cuando él dijo eso, yo solo me imaginé al diablo queriendo humillar, pero entonces inmediatamente yo le dije, sí, se llama Abril, sí, y nosotros somos misioneros y le creemos a Dios, y Dios tiene la última palabra sobre ella, porque entendí realmente quién soy, ¿sí? Pero si nosotros no entendemos realmente quiénes somos, cualquier pruebita, cualquier momento difícil ya nos va a desviar del propósito. Pero si nosotros sabemos quiénes somos, no importa lo que venga, no importa lo que estamos pasando, no importa lo que estás viviendo, si sabes quién es tu Dios, sabes que Él te va a sacar de ahí, sabes que Él te va a dar la respuesta, sabes que Él te va a ayudar, no importa. Pero si sabemos realmente cómo o quiénes somos, andar como es digno de suficiente peso, amén. Algo que la gente a ti no te dice es qué quiere ver en ti, pero siempre está buscando ver algo en ti, porque la gente sabe que eres una persona que asiste a una iglesia. Es más, el que está a tu lado, tú no sabes cuánta bendición puede ser para la persona que está sentado en este momento a tu lado. Tú no te imaginas si realmente tú andas como un hijo de Dios, si realmente tú andas como un verdadero siervo de Dios. Tú no te imaginas a cuántas personas puedes bendecir sin decir nada. Nosotros tenemos esa capacidad si andamos como es digno de nuestro llamado. Dice aquí en estos textos que habíamos leído, aquí Pablo está diciendo, bueno, ustedes deben andar como es digno de su llamado. Entonces, ¿cómo es andar digno? ¿Sí? Y daba algunas pautas, dice con toda humildad, ¿sí? Dice con toda humildad, uno que es digno, uno que anda, mejor dicho, como es digno según la vocación de su llamado, anda con toda humildad, es una mente que no es altiva, ¿sí? Es bueno saber quiénes somos, pero también es bueno saber hasta qué punto no las creemos, ¿sí? Una vez contaba alguien un testimonio que dice que había un joven teólogo que se sabía, mejor dicho, era el mejor de su clase, se sabía de todas, buena oratoria y todo, y él subió le invitaron a una iglesia a predicar, ¿sí? Y él se sintió orgulloso porque era una iglesia grande, una iglesia prestigiosa, y se sintió orgulloso y bueno, y llegó, se sentó en primera fila y pasó así todo orgulloso, bien, así, bueno, y comenzó ahí la prédica. Cuando él se para, dice en el púlpito, se le olvidó todo lo que sabía. Y hacía peleas, luchando, medio transmitió el mensaje. Cuando luego al final terminó el mensaje, él bajó así, ya bajó todo humillado. Y se acerca una señora y le dice, una hermana, y le dice, oye, ven, quiero comentarte algo. Yo te estuve mirando todo desde que tú llegaste, y sé lo que pasó en la prédica, se notó, pero quiero decirte que donde tú hubieras subido así humillado como hubieras bajado así orgulloso como has subido. Y a veces nos pasa eso, ¿sí? Nosotros no podemos confiarnos de las capacidades que Dios nos ha dado. Es bueno saber, listo, ok, yo soy, qué sé yo, tú dices, bueno, yo soy maestra, y sí, y a veces pasa, yo soy maestra de niños, sí, tengo una gracia, los niños están conmigo, juegan conmigo, y voy a preparar no tuve tiempo de preparar la clase, no, bueno, yo les hablo de esto, y ahí les hago jugar. Nosotros no podemos confiarnos de las capacidades que Dios nos ha dado, porque recordemos que Pablo nos dice, lo que tenemos es gracias a Él, y cuando a Él le place nos puede bloquear la mente y darnos cuenta que lo que sabíamos en realidad no sabíamos, y ahí Dios nos hace dar cuenta,
que lo que tenemos es gracias a Él, lo que sabemos es gracias a Él. Por eso dice, ¿cómo debe andar una persona digna? Con humildad. ¿Mm? Con humildad. ¿Cuántas veces pasa que nosotros nos olvidamos de esa humildad? ¿Sí? Cuando tú sirves, no importa en cualquier lugar, los servidores que están en las puertas, parqueadero, en todo lugar, no podemos olvidarnos de este principio, con humildad. Ahora existen dos extremos, ¿sí? Aquellas personas que dicen, sí, a lo que me pongan, mire, yo se lo hago, ¿sí? Se le tiene, dicen aquí, ¿no? Lo que me pongan, yo se lo hago, ¿sí? Cualquier cosa se lo hago. Tampoco eso es lo correcto, ¿sí? Uno, como alguien decía, o sea, tampoco te la creas, ¿sí? Y como también una vez decía alguien, una persona que sabe hacer de todo en realidad no sirve para nada, ¿sí? Pero llega al otro extremo en la que dice, no, es que yo no quiero, es que yo no puedo, es que no, no. Nosotros tenemos que saber quiénes somos en Dios, amén. Otra de las cosas, ¿cómo anda una persona digna? Con toda mansedumbre. La mansedumbre no es debilidad. ¿Y qué? Ay, sí, no. La mansedumbre no es debilidad. Veamos a Moisés. Moisés, Jesús, son nuestros ejemplos más claros de lo que era mansedumbre. ¿Sí? Pero mansedumbre no es debilidad. No es, ay, no, yo no digo nada, yo no hago nada. No. Mansedumbre es tener el deseo, el gusto por hacer la voluntad de Dios, no importando las consecuencias. No importando las consecuencias. Y hacer todo lo posible por inclinarse a esa voluntad de Dios. Otra de las maneras como anda una persona digna es con paciencia. La paciencia es el fruto del Espíritu. Es controlarse frente a aquellas situaciones que a veces quieren robarnos la paz, ¿sí? ¿Le ha pasado que ha habido días en los que de pronto usted quiere ahorcar a alguien? Ahí es donde usted dice, ay sí, en Efesios 4 dice paciencia, paciencia, paciencia. Nosotros tenemos que entender que Dios nos ha escogido, Dios nos ha llamado y quiere que andemos como es digno. Con paciencia. Hay momentos en los que a veces uno quiere, es lo que digo, ahorcar a alguien. Ahí es donde usted tiene que acordarse de la paciencia, que es el fruto del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos guía cómo debemos actuar frente a los débiles. Es a través de la guía de Él. También nos habla de guardar la unidad del Espíritu. Es saber que a través del Espíritu nosotros somos miembros de un solo cuerpo. Guardar la unidad del Espíritu, ¿sabe qué es? Resumidas cuentas, no andar, qué sé yo, apuñalando por la espalda a los que realmente nos presiden, nos lideran. Guardar la unidad en espíritu es saber que si Él es cabeza, yo debo guardar la cabeza. Si Él es ojo, debo guardar el ojo. O es que usted se anda chuzando el ojo así. No. Uno dice, ay, mi ojito, mi ojito. No, uno no anda haciendo esas cosas. ¿Por qué? Porque se ama. Porque si se chuza el ojo, le va a doler. Y es lo mismo, nosotros somos un solo cuerpo. ¿Sí? Guardar la unidad del Espíritu es guardarnos los unos de los otros. Es guardar la espalda. Es como que, ay, ¿viste? Ay, sí, yo también vi. Ay, ven tú, únete también a nuestra banda hablando mal del hermano del cantante ese que toca la guitarra. No, es guardarnos las espaldas, iglesia. Por si acaso es mi esposo. Y luego arreglamos. ¿Me entienden? Guardar la unidad del Espíritu. Ahora, ok, entonces ahí el apóstol Pablo dice, ¿cómo debo andar? Como es digno, ¿sí? Con humildad, mansedumbre, paciencia, guardando la unidad del Espíritu. Ahora, también el apóstol Pablo nos habla en Efesios, igual en el mismo capítulo, versículo 7. Si me lo pueden leer solo el 7, por favor. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ok. Ahora, me dice cómo debo andar. Ahora, ¿por qué me dice cómo debo andar? ¿Sí? ¿Por qué debo andar así? ¿Por qué debo andar como es digno de nuestro llamado? Porque Dios me ha dado cosas.
Yo tengo cosas que Él me ha dado. Por eso en el versículo 7, lo que acabamos de leer, que a cada uno se nos ha dado conforme a la gracia. Tú y yo tenemos cosas que Dios nos ha dado, ¿sí? Aquí nadie, ninguno de nosotros, porque ya somos creyentes, ninguno puede decir, ay, es que yo la verdad no tengo nada. Si no tienes, porque no ha buscado, porque ahí está. Es que ahí está. Se dice, es que yo no sé para qué sirvo en esta iglesia. Sirva en todo y ahí se va a dar cuenta para qué sirve. ¿Sí? Es porque Él ha colocado cosas en mí. Por eso me dice que yo debo andar como es digno. A Él le ha placido colocar. Y luego en los siguientes versículos, no lo vamos a leer por causa del tiempo, pero nos habla de que Él nos ha dado dones. Algunos ha puesto evangelistas, otros maestros, otros apóstoles, otros profetas, ¿sí? Cada uno se le ha dado conforme al don que Dios quiso repartir. Los dones, y quiero que entiendan que los dones del creyente, ¿sí?, es para edificación del cuerpo, no es para que usted crezca espiritualmente. Ay, sí, yo soy pastor y me pastoreo a mí mismo para crecer yo. No, es para que la iglesia, el cuerpo de Cristo, crezca. Para eso han sido los dones, para que yo con mi servicio aporte al crecimiento que Dios quiere dar en mi iglesia, ¿sí? En el templo, en este lugar, en todos, en la comunidad. La unidad, cuando nos habla de la unidad del Espíritu, no está hablando de que yo sea la copia de esa persona, ¿sí? Imagínense qué sé yo, que todos seamos ojos. No, cada quien tenemos una función y Dios espera. Y aquellos que de pronto dicen, no, es que yo no sé qué función, qué don el Señor me ha dado. Mire, yo era una de esas personas que decía, yo no sé. ¿Saben cómo lo averigüé? Haciendo, ¿sí? Haciendo, orando, buscando. Así se averigua, ¿sí? Así se averigua. Entonces, así puede usted averiguar, el que no sabe. Y el que sabe le va a caer duro lo que sigue. No, mentira. Entonces, lo que el Señor quiere es que nosotros, con los dones que Él nos ha dado, hagamos que crezca cada día más, que crezcamos nosotros como un solo cuerpo. Se le ha dado a usted un don para que funcione aquí en la iglesia. No para que, mire, yo no sé aquí cuántos evangelistas habrán por ahí sentados sin nada que hacer. Cuando es algo que debería estar un evangelista predicando y haciendo, pero ¿por qué no lo hace? Bueno, no sé, ahí sí no sé. Pero ¿sabe qué? Quiero animarlo a algo. No sé qué don tengas tú, pero quiero decirte que Dios ha colocado un don en ti y está esperando que tú lo pongas en crecimiento aquí para que crezca este cuerpo, para que crezca el cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, un don es dado para el provecho de la iglesia y nosotros no tenemos ningún derecho, ¿sí? Ponga cuidado, ningún derecho a ocultar los dones. No tenemos derecho. Recordemos lo que dice en Mateo 25, que el Señor había dado talentos, ¿sí? A uno le dio 1, a otro 5, a otro 10, ¿sí? Conforme a lo que él vio, la capacidad y dio, ¿sí? Y los dos últimos, el de 5 y el de 10 lo multiplicó, y el del 1 dijo, no, es que yo tenía miedo perder este único que me diste, así que lo oculté. ¿Y qué pasa? Lo juzga, ¿sí? Le quita lo poco que tiene y se lo da al que tiene más. Entonces, no importa si tú tienes 1, Él está esperando que tú produzcas ese 1. No podemos quedarnos de brazos cruzados a decir, ay, sí, ¿qué? ¿Y tú qué haces? No, yo solo paso el agua. Bueno, ok, gloria a Dios, pasas el agua, pero Dios quiere que tú crezcas, multipliques lo que Dios te ha dado. Multipliques, crezcas cada día más. No tenemos derecho, ¿sí? ¿Qué tal un día mi ojo me dice, ay no, como que hoy no me da ganas de ir a la iglesia, me quedo en la casa? Y yo, ay, Iván, ¿y qué pasó tu ojo? No quiso venir. Lo necesito a mi ojo. Porque si no, imagínense. Y a veces nos pasa eso nosotros con los dones, con todos los dones que el Señor nos ha dado, ¿sí? ¿Qué por qué no enseñas? Ay, no, es que no. Y a veces, ay, Dios mío,
a mí me pasó alguna vez, ¿sí? Y yo le pedí perdón a Dios y desde esa vez, aunque lucho, lo hago. Había un tiempo que me decían, Vani, ayúdanos a predicar. No, pastor, no, mira, te consigo predicador, eso sí, te lo consigo, te lo traigo, pero predicar no me pongas, por favor, no. Hasta que un día, y pasó años así, no muchos, no me dejaron muchos, pero pasó un tiempo así, hasta que un día el Señor me confrontó y me dijo, ¿y luego usted no que era misionera? ¿Luego usted no que me servía? ¿Luego usted a qué vino? Dios me lo dijo. Entonces yo entendí que yo no tengo derecho a ocultar todos los dones que el Señor nos ha dado. Usted no tiene derecho a ocultar lo que Dios le ha dado, ¿sí? Solo que, mire, fácil, solo con que la gente le diga a usted, no, mira, tú predicas, oye, Dios me habla a través de ti, ya sabes que tienes ese don, así que no tenemos derecho a ocultar estos dones. En el versículo 11, si me lo pueden leer, por favor, el 11 al 13, por favor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice la palabra que Dios dio dones conforme a lo que Él veía, ¿sí? Y bueno, ¿para qué entonces Dios te dio ese don? Dice que es para perfeccionar. Para perfeccionar el cuerpo de Cristo, la obra del Señor. ¿Qué es perfeccionar? Capacitar. A veces uno dice, ¿cómo quisiera predicar? Bueno, hay seminarios de predicadores que damos, que ahí le invito a que venga, ¿sí? Es que yo quisiera servir en esto. Bueno, ahí estamos. Usted lo que quiere es servir, que aquí lo que se necesita es gente que sirva. Que sirva. O sea, no hay excusa. Usted un día va a llegar delante de Dios. ¿Qué excusa le va a poner a Dios? Ay, ¿por qué no me serviste? No me dejaron. Mentira, yo voy a estar al lado y le voy a decir mentira. Yo le he dicho esa prédica, ¿te acuerdas? Estaba en recepción esperando. ¿Sí? No va a haber excusa delante del Señor. Un día, tanto tú como yo vamos a llegar delante del Señor y el Señor nos va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? Y tú le vas a poder decir, una de dos, o lo oculté, ¿sí? Ni siquiera producí lo único que tenía, o lo multipliqué, Señor. Mira, aquí está todo lo que multipliqué. Me costó lágrimas, me costó cosas, me costó negación, muchas cosas, pero aquí está, Señor. Pero nosotros no podemos darnos el lujo, no tenemos el derecho de ocultar lo que Dios nos ha dado. No tenemos el derecho, ¿sí? ¿Qué pasaría si lo único que Dios te ha dado tú no lo usas? Imagínense que un piloto despega el avión y dice, ay, como que me cansé ese piloto, ya no quiero. Azafata, ve cuando se maneja el avión. La azafata, no, pero vamos a morir, yo no sé manejar. No, pero ya no quiero, igual, aunque no nadie vaya, yo no voy a manejar. Ese avión se estrella, mueren las personas. Y a veces hay muchos de los dones que Dios te ha dado a ti que necesitamos en este lugar, pero nosotros, porque no queremos, ¿sí? De pronto comprometernos. ¿Con quién? ¿Con el pastor? No, porque ningún servidor se compromete con el pastor, ni con el líder. Se compromete uno es con Dios. Por eso es que uno se esfuerza en venir temprano, se esfuerza en estar ahí, etcétera, porque sabemos a quién nos hemos comprometido. Así que entendamos realmente qué le vamos a decir al Señor el día en que lleguemos delante de Él. ¿Lo hemos multiplicado? ¿Nos hemos dejado usar o no? Ahora, ok, está bien. ¿Cómo debo andar? ¿Para qué? ¿Por qué debo andar así? Pues porque Él me ha dado cosas. Ahora, ¿para qué me lo dio? ¿Sí? ¿Para qué me lo dio? Voy a tratar de adelantar más rápido. ¿Para qué me lo dio? Para que administremos las cosas de Dios. Para eso el Señor nos ha dado. Dios espera que nosotros ya no seamos como niños, ¿sí? Un niño se pone a llorar cuando no le das algo,
¿Sí? ¿Sí o no? Se pone a llorar. Yo esta mañana veía a Yael de lo que no le daba el salero. No, ella se puso a llorar y llore y llore. Yo, mamita, llore porque la prédica dice que no importa que tú llores. Yo decía, no, porque es un niño, que llore. Y a veces Dios nos deja así. No, tienes que crecer más. Dios espera que nosotros como creyentes, lo que habíamos leído versículos más antes en Colosenses, que crezcamos, que maduremos. Hoy no puedo ser la misma persona inmadura que fui ayer, ¿sí? Y mañana tampoco me puedo dar el lujo de seguir siendo inmadura. Como le decía hoy a alguien, no es que seamos perfectos y que no nos encuentren un solo error, sino la idea es ir creciendo y que nos encuentren otros errores diferentes a los que ya nos los habían dicho. Y Dios espera que nosotros crezcamos, maduremos. Amén. ¿Por qué Dios te ha dado a ti? Porque ha visto en ti la capacidad de administrar el don que te ha dado. Te lo ha visto la capacidad. A muchos, de pronto muchos dicen, ay, es que yo quisiera predicar. Bueno, pero ¿qué tal tu don es servir? ¿Sí? Entonces intenta servir. No, es que yo quiero es predicar. Bueno, entonces allí nosotros realmente entendemos en qué grado está nuestra madurez. O viceversa. No, ve a predicar. No, es que yo quiero es servir. No, tienes que predicar. No, es que no. Donde Dios te ha dado, ahí te va a colocar y ahí te va a respaldar. No importa lo que tú tienes. Aquí no hay jerarquías. No hay aquí está el que canta y aquí está el del parqueadero. No, el que canta, el que predica, el del parqueadero, el que sirve, consolidación, anfitriones. Delante de Dios todos somos iguales. Aquí no hay jerarquías de que, como que, no, es que yo no quiero ser anfitrión porque un anfitrión solo está ahí congelándose. No. Y quiero cantar aquí adelante que es más calientico. Ahí donde Dios te ha colocado, ahí Él te quiere usar, porque te ha visto capaz de administrar el punto, el lugar donde Él te ha colocado. Amén. Entonces, ¿qué está esperando el Señor de nosotros? ¿Qué espera de nosotros? Ok, Él me dice que ande como es digno, porque Él me ha dado muchas cosas, me ha dado dones. ¿Para qué? Para que los administre. Entonces, ¿Él qué está esperando con todo eso? Él está esperando que entendamos quiénes somos. Al entender eso, el apóstol Pablo dice, entonces, despojémonos del viejo hombre. Tienes dones. Dios te va a usar. Si Él ha colocado en ti un don, dice la palabra que los dones son irrevocables. O sea, Él no te lo va a quitar. Tienes los dones. Pero Él está esperando que ya no sigamos actuando como niños o como la gente que no conoce de Dios. Dice, ya no sigan andando en esos pecados, con el entendimiento entenebrecido, ajenos a la voluntad de Dios, a los propósitos de Dios. Ya no anden con ese corazón endurecido, ¿sí? Sino realmente despójense de ese viejo hombre y vístanse del nuevo hombre. Por ejemplo, si yo le digo a Yael, ponte tu chaqueta. Ella a veces ya es medio está intentando, pero ella no lo va a lograr porque es una niña, todavía no tiene la capacidad de vestirse sola. Pero imagínense que yo esté vistiendo a María José. Ay, Majo, ponte, ¿qué te sube? No, yo ya sé que ella se va a vestir, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella ya es capaz de hacerlo. El Señor, a través del apóstol Pablo, está pidiendo que nos despojemos del viejo hombre, no a gente que no conoce de Dios, sino a gente ya capaz de hacerlo. Y a veces nosotros, le ha pasado que yo, intento dejar este mal carácter y no puedo. ¿Sabe por qué? Lo he intentado. No lo he intentado. No, es que yo sí quiero. No quiere. ¿Por qué no dejamos esas cosas que nos alejan de Dios? Porque no queremos. Lo abrazamos. Pero Dios dice, despójate de eso. Tienes la capacidad de dejar el viejo hombre. Tienes la capacidad de despojarte de ese viejo hombre y vestirte de ese hombre nuevo. Tenemos que entender que no solo se trata de todo lo que hacemos, ¿sí? El día de hoy no solo se trata de todo lo que hacemos, sino de qué estamos haciendo el día de hoy con lo que Él nos ha dado. ¿Qué estamos haciendo?
quiero terminar con esto. Yo escribí algo y quise leerlo para poder transmitirlo, todo esto que leí. ¿Quién dice entonces que soy? ¿Quién dice Dios que yo soy? ¿Sí? Soy una persona que Dios me ha escogido, no por lo que yo era, sino por lo que Él iba a hacer en mí. A Dios le ha placido darme dones para la edificación de su iglesia, con el fin de que juntos como iglesia crezcamos en la unidad del Espíritu. Dios conoce todos nuestros errores y sabe nuestras fallas, aún nuestras debilidades, pero aún así a Él le ha placido escogernos. Dice, para que al conocerlo a Él entendamos que no podemos seguir viviendo según el viejo hombre, sino que tomemos de una vez la decisión de despojarnos de todo aquello que nos aleja de Él, para poder andar como es digno de la vocación con que nosotros fuimos llamados. Amén. Tenemos la capacidad, iglesia, y podemos hacerlo. Ahí donde está, quiero animarle a que incline su cabeza y le digamos al Señor, ayúdanos, Dios. Ayúdanos, porque muchas veces tenemos el anhelo de despojarnos de este viejo hombre. Muchas veces tenemos el anhelo de poder ser esas personas que tú dices que has diseñado inicialmente para nosotros. Pero Señor, las luchas han sido muchas, y entre esas ha sido que nos hemos acostumbrado a vivir así. Pero ayúdanos, Dios. Ayúdanos a entender quiénes somos. Ayúdanos a entender que yo no soy la copia de alguien. Que tú a cada uno nos has dado conforme a lo que a ti te ha placido, ya sea uno o muchos dones que nos has dado. Señor, ayúdanos a multiplicarlo, a disfrutar este servicio, a disfrutar los dones que nos has dado, a deleitar